La última vez que vi a mi hijo fue una noche de viernes. Lloviznaba suave en Cartagena y el sonido de los tejados mojados se mezclaba con el aroma a pescado al horno que tanto le gustaba. Había preparado esa cena con esmero, como si algo dentro de mí supiera que sería especial, o tal vez final. Y Sandro llegó tarde con el abrigo empapado y la mirada cargada de pensamientos que no compartió del todo. Perdón por la demora, madre. Hoy fue un día raro, dijo colgando el abrigo y besándome en la mejilla con más prisa que ternura. Noelia lo miró de reojo desde la mesa sin disimular su irritación. Ya se había servido vino por segunda vez y no dejó que el niño esperara para empezar a comer. Mateo, con sus 8 años, sonreía sin entender las tensiones adultas que llenaban la estancia. Yo los observaba a todos, notando las grietas invisibles que se abrían entre nosotros. Durante la cena, Isandro estuvo ausente, casi no probó bocado. Cuando llevé el postre, se levantó con un suspiro. Tenemos que hablar, madre. Pronto dijo bajito lo suficiente para que solo yo lo oyera. Lo miré con el corazón encogido. Él me sostuvo la mirada por un segundo que se me quedó clavado en el pecho. Luego se marchó a su despacho como tantas otras veces. Al día siguiente no apareció. Noelia fue quien dio la noticia con una frialdad que aún me hiela. Isandro se ha ido. Me dejó una nota. Dice que necesita espacio, que no soporta la presión. Recuerdo haber sentido que me arrancaban el suelo bajo los pies. La nota que ella mostró era ambigua, sin fecha, sin firma clara. Pero la policía no encontró señales de violencia ni pruebas de delito. Archivaron el caso como desaparición voluntaria. Durante semanas me repetí que debía creerlo, que quizás, después de todo, mi hijo había querido marcharse. Pero cada rincón de esta casa, cada gesto de Mateo, cada silencio de Noelia, me gritaban otra cosa. Y mientras el mundo giraba como si nada, yo me juré a mí misma que no descansaría hasta encontrar la verdad, aunque tuviera que enfrentarla sola. 5 años no son nada para un alma que no ha podido enterrar a su hijo. Pero en Cartagena, para los demás, ya nadie recuerda a Isandro. Todos conocen ahora a Noelia como la empresaria que levantó Sol Marnet del polvo, la reina del puerto, como la llamó una revista local, en una portada que tuve la desgracia de ver en la pescadería. Sale siempre perfecta en esas fotos con su melena recogida y esa sonrisa tensa que yo aprendí a temer desde mucho antes de que mi hijo desapareciera. Modernizó la empresa, sí. Llenó los despachos de pantallas, sustituyó a los antiguos socios por ejecutivos nuevos, extranjeros eficaces, pero sin alma. Dice que salvó la compañía de la quiebra. Yo sé que solo se quedó con lo que no le pertenecía. Intenté ver a Mateo las primeras Navidades cuando aún era un niño que preguntaba por su padre. Noelia me negó la entrada al edificio, diciendo que el crío necesitaba estabilidad. Después de eso, las llamadas se silenciaron. La verja de su chalet se volvió infranqueable. Viví esos años entre la rutina y el insomnio sin más compañía que las plantas del balcón y la esperanza terca que se me anidó en los huesos. Hasta que una tarde, limpiando el armario del trastero, encontré la vieja cámara de seguridad de la casa, la que mi difunto esposo instaló por paranoia y que Isandro nunca se molestó en desactivar. Estaba casi cubierta de polvo, pero aún funcionaba. Me temblaban las manos mientras revisaba los archivos en un portátil viejo. Había cientos de grabaciones inútiles, puertas abriéndose, gatos cruzando el patio lluvia. Pero entonces la vi la noche de la cena. A las 2:11 de la madrugada, una figura sale por la puerta lateral del despacho. No es Isandro. Es alta, lleva una chaqueta que no es suya y empuja a alguien. Pausé el video. Volví a mirar. Esa no era una despedida, era una salida forzada. Y aunque la imagen era borrosa, algo se rompió dentro de mí. Por primera vez en años supe que tenía razón, y esta vez no pensaba guardar silencio. El hallazgo del video me dejó más preguntas que respuestas. Apenas pude dormir esa noche repasando una y otra vez esa imagen turbia
esa silueta empujando a alguien por la puerta del despacho. Sentía que el aire me faltaba como si por fin pudiera gritar lo que llevaba años callando, pero nadie quisiera escucharme. A la mañana siguiente salí al jardín. Necesitaba mover el cuerpo, despejar la mente aunque fuera entre las flores marchitas. Allí, entre las macetas del fondo, recordé algo. Isandro tenía la costumbre de esconder pequeñas cosas, llaves, monedas, incluso un anillo que no quería que Noelia encontrara. Siempre decía que las plantas no delatan. Me agaché frente a la maceta más grande, aquella que llevaba años sin tocar, y empecé a remover la tierra con las manos desnudas. Y entonces la sentí. Una pequeña caja metálica oxidada por el tiempo. La abrí con cuidado y allí estaba una vieja grabadora de voz. Mis dedos temblaban mientras la encendía. El archivo estaba dañado, entrecortado, casi inaudible. Pero en medio del chisporroteo y el silencio una frase emergió con nitidez, perturbadora. No podemos permitir que ella se entere. Esta noche... Mi corazón se detuvo. ¿Quiénes eran ellos? ¿A qué se referían con esta noche? Era la noche en que desapareció Isandro y ella era yo. No sabía a quién acudir. Así que llamé a Geraldina, mi amiga de toda la vida que antes ejercía como abogada. Había trabajado con mi esposo en sus años de expansión y siempre fue de fiar. Vino a casa sin hacer muchas preguntas, escuchó el fragmento y me miró en silencio con las cejas fruncidas. «Déjame ver qué puedo hacer», me dijo al marcharse. «Tal vez haya una forma de restaurar el resto del archivo». Me sentí reconfortada. Al fin alguien de mi lado. Pero esa noche, mientras regresaba del supermercado, pasé frente al edificio central de Solmarnet. Vi una figura salir por la puerta lateral. No me hizo falta mirar 2 veces. Era Geraldina, con la misma chaqueta beige de siempre, hablando con alguien por teléfono y riéndose. Esperé a la mañana siguiente para enfrentarla. No por prudencia, sino porque necesitaba que la rabia se enfriara lo suficiente como para no gritarle lo que hervía dentro de mí. Geraldina llegó a casa como si nada, con su café de siempre y una sonrisa que ya no me decía nada. «Anoche estuviste en Solmarnet», le solté sin rodeos. Se quedó congelada. La taza tembló un instante en sus manos antes de que la dejara sobre la mesa. No negó nada. Solo suspiró largo y bajo. «Zulema, no te lo dije porque sabía que te dolería. Hace años, cuando todo ocurrió, Noelia me ofreció trabajo. Dijo que necesitaba asesoría para separar sus bienes personales de los de Isandro. Me pagó bien, muy bien, antes o después de que él desapareciera semanas antes. Pero yo no sabía que... No sabías nada, interrumpí, y aún así te llenaste los bolsillos mientras mi hijo se esfumaba». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovieron. Había algo podrido detrás de todo esto, y no pensaba seguir confiando en nadie. La eché de casa sin volver la vista atrás. Me encerré en el despacho que había pertenecido a mi marido, y durante horas revisé carpetas, documentos antiguos, cualquier pista que hubiera pasado por alto. Fue al final de una carpeta de pólizas donde encontré un recibo del notario, una cita realizada 2 semanas antes de la desaparición de Isandro. Había un sello con 2 firmas, una de ellas claramente la de Noelia, la otra ilegible, pero no era de Isandro. El nombre estaba distorsionado, parecía falsificado. ¿Quién la había acompañado ese día? ¿Y qué tipo de traspaso se había firmado sin la presencia de mi hijo? El documento hablaba de una cesión parcial y voluntaria del paquete accionario mayoritario de Solmarnet. Era como si Isandro hubiera cedido la empresa, justo antes de desaparecer. Algo no cuadraba. Y cuanto más miraba esa hoja, más evidente era alguien había suplantado su voluntad. No podía comprobarlo aún, pero conocía a alguien que sí podía. Alguien que había desaparecido de mi vida y ahora debía volver. El sobre llegó sin remitente, en papel rugoso, doblado de forma torpe. Lo encontré en el buzón una tarde cualquiera, entre facturas y propagandas. Lo reconocí de inmediato. Aquellas letras desordenadas eran de Mateo.
Dentro había un solo dibujo hecho con lápices de colores. Una casa grande de paredes rojas y techo marrón. Frente a ella, dos figuras sonrientes, una con cabello largo, otra con gafas. Detrás de una pared lateral, trazada con líneas grises, había una tercera silueta. Más pequeña, pero con los brazos extendidos como pidiendo ayuda. Sentí que me flaqueaban las piernas. Mateo siempre había sido un niño sensible, callado. Desde que Noelia me prohibió verlo, intenté enviarle cartas, regalos, incluso cuentos grabados con mi voz. Nunca supe si los recibió, pero ahora él me escribía. Me pedía algo. Esa noche fui hasta la urbanización donde vivían. Me escondí entre los setos del jardín comunitario, desde donde podía ver su patio trasero. Esperé. Cuando las luces de la planta baja se apagaron, vi a Mateo salir a hurtadillas, descalzo en pijama. Se acercó a la reja de metal y buscó con la mirada entre los árboles. Cuando me vio no sonrió. En cambio levantó una mano pequeña y giró los dedos en círculo como un molinillo. Luego señaló hacia el suelo. Después se fue corriendo sin hacer ruido. Ese gesto me taladró el corazón. No era un juego, era un mensaje. Durante horas repasé el dibujo y el gesto. Giraba algo, una puerta, un sótano, un escondite. La verdad cayó sobre mí como un jarro de agua helada. ¿Y si Sandro nunca se fue? ¿Y si Mateo lo había visto encerrado? ¿Y si ese lugar bajo tierra, ese sótano dibujado con manos infantiles era real? Noelia siempre había vivido en la misma casa. Con ampliaciones sí, pero sin mudarse. ¿Y si aquello, que tanto presumía haber heredado de su esposo, no era solo la empresa A? La mañana siguiente, fui a buscar al único que podía ayudarme a entrar en esa casa sin ser vista. Alguien que debía más favores de los que recordaba. Tuve que escarbar en la agenda vieja de mi marido para hallar su número. Telles. El sargento retirado con fama de incorruptible y carácter de piedra. No fue fácil convencerlo, pero cuando le recordé el favor pendiente que tenía con Gervasio, mi difunto esposo aceptó encontrarse conmigo en un bar modesto del centro. Telles llegó con su andar cojo y una chaqueta que parecía no haberse quitado desde los años 90. No hizo preguntas innecesarias. Me escuchó con atención sin parpadear como si aún estuviera en servicio. Cuando le hablé de la desaparición de Isandro, del dibujo de Mateo y del extraño documento notarial, su expresión apenas cambió. Solo murmuró: «Tráigame todo lo que tenga. Y no le diga a nadie que me ha visto». Esa misma noche comenzamos a revisar copias de los archivos oficiales. Lo que descubrió Telles me heló la sangre. El acta de renuncia de Isandro, archivada meses después de su desaparición, tenía una firma que no coincidía con ninguna muestra auténtica. Era una falsificación burda, y aún así había sido aceptada por el registro mercantil. Pero eso no fue lo más inquietante. Telles, con contactos que aún conservaba en ciertos departamentos, rastreó movimientos bancarios de Sol Marnet. Halló transferencias regulares y bien disfrazadas hacia una cuenta vinculada a un tal LB. Tardamos horas en descifrarlo. Luis Verdejo, un antiguo socio de Gervasio, despedido tras un escándalo de desvío de fondos. El mismo que juró arruinar a la familia. Todo indicaba que Luis había regresado. Y no solo como aliado de Noelia. Justo cuando comenzábamos a reconstruir los hechos, mi móvil sonó. Número desconocido. Señora Zulema, dijo una voz distorsionada, deje de hurgar o perderá al único nieto que le queda. Me quedé inmóvil apretando el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Noelia siempre había sido cruel, pero esto cruzaba una línea. Telles me miró con dureza cuando colgué. Esto ya no es solo un juego de herencias, señora. Aquí alguien está dispuesto a todo. Y en ese momento supe que no solo buscaba respuestas, también tenía que salvar a Mateo. El descubrimiento fue como un mazazo directo al pecho. Telles apareció en mi puerta con un expediente desgastado entre las manos. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra
y yo apenas necesité un vistazo para entenderlo todo. Meses después de la desaparición de Isandro, Noelia había modificado el acta de nacimiento de Mateo. Declaró que el padre era desconocido. Isandro había sido borrado con tinta y sellos. Legalmente, me dijo Telles, con la voz más baja de lo habitual, usted no tiene ningún derecho sobre el niño. Las palabras resonaron en mi cabeza durante días. Me encerré en casa, cerré las cortinas, ignoré el teléfono. Mi hijo no existía para el Estado, y mi nieto tampoco existía para mí. Era como si los dos hubiesen sido arrancados del mundo por manos invisibles y nadie lo notara. Pero entonces una carta apareció en el buzón. Escrito con trazo infantil, decía: abuela, nos veremos en la reunión familiar. Habrá sorpresa. No faltes. M. La esperanza volvió a encenderse en mí con una llama pequeña pero firme. La empresa cumplía 30 años desde su fundación y Noelia había anunciado un evento de gala con socios inversionistas y familiares. Por supuesto, no figuraba en la lista de invitados. A los ojos del mundo yo era una viuda excéntrica aferrada al pasado. Pero Mateo sabía que seguía allí. Me pasé las siguientes noches diseñando un plan con Telles. Él me consiguió una credencial vieja de prensa y un pase de servicio con otro nombre. Yo me encargué del vestuario, maquillaje y peinado. Tenía que verme como alguien que nadie reconocería. Entrar sin ser vista, encontrar a Mateo, descubrir qué pretendía mostrar y estar lista para todo. La noche del evento llegó más rápido de lo que esperaba. El recinto, un antiguo almacén restaurado junto al puerto, brillaba bajo las luces como un palacio moderno. Afuera, coches de lujo desfilaban como si nadie en esa ciudad supiera lo que es perder a un hijo. Me ajusté el abrigo, tomé aire y avancé hacia la entrada dispuesta a enfrentar lo que viniera. El bullicio dentro del recinto era sofocante, casi irreal. Camareros deslizándose entre trajes elegantes, risas forzadas, copas tintineando. Yo me movía entre ellos, con la cabeza gacha a la bandeja, temblándome en las manos no por el peso, sino por los nervios. Nadie reparaba en mí una mujer mayor, de rostro difuso como tantas que sirven en la sombra. Desde una esquina, observé cómo Noelia subía al escenario. Llevaba un vestido rojo brillante, ceñido como si fuera una armadura de guerra. Alzó su copa y con su sonrisa calculada, comenzó a hablar de expansión, innovación y de su visión audaz para la próxima década. Su tono era triunfante, casi burlón. No mencionó a Isandro ni una sola vez. Para ella nunca había existido. Entonces sucedió. Un murmullo cruzó la sala como una ráfaga helada. Las cabezas se volvieron hacia la entrada principal. Yo giré con el corazón en la garganta y lo vi. Isandro. Avanzaba lentamente apoyado en un bastón, el rostro más delgado cubierto de pequeñas cicatrices, pero con la mirada intacta. Una mirada que reconocí al instante porque era la misma que vi el día en que nació Alerta Intensa Viva. Vivo. Alguien soltó una copa que se estrelló contra el suelo. Noelia se quedó paralizada. El color se le fue del rostro como si todo el maquillaje no bastara para cubrir lo que sentía por dentro. Isandro subió al escenario sin que nadie intentara detenerlo. Tomó el micrófono con la misma mano que tantas veces sostuvo herramientas en el taller de su padre. La sala estaba en completo silencio. 5 años atrás, dijo con la voz quebrada pero firme, me silenciaron, me encerraron, me quitaron todo, pero mi hijo me salvó. Mi hijo y mi madre. Mis piernas me fallaron y tuve que apoyarme en una columna. Las lágrimas corrían libres por mi rostro. Mateo lo había hecho, nos había salvado. La multitud seguía sin moverse. Noelia, inmóvil, no sabía si correr o hablar. Yo sí sabía lo que venía después, porque la verdad solo había empezado a salir. El salón entero contenía la respiración. La figura pequeña de Mateo se acercó al escenario escoltado por Telles, que lo miraba con el respeto que solo se le tiene a alguien que ha hecho lo impensable. Mi nieto tenía apenas 10 años, pero se movía con una determinación que desarmaba a cualquiera.
Llevaba algo en la mano, una pequeña memoria USB colgada de una cuerda como si fuera un trofeo de guerra. Lo vi conectar el dispositivo al sistema de sonido mientras Isandro asentía en silencio, con una mano apoyada sobre su hombro. El audio comenzó. Primero un zumbido, luego voces. Te dije que esto no era parte del plan. Luis era la voz de Noelia, más aguda, crispada. Esto se está saliendo de control. Él iba a hablar, no podíamos arriesgarnos. Gruñó una voz masculina inconfundible, Luis Verdejo. Y luego la voz de mi hijo, suplicante. No, por favor, escuchadme, no podéis hacerme esto. Un golpe seco. Después silencio. Algunas personas se cubrieron la boca, otras bajaron la mirada. Yo solo podía ver a Mateo quieto frente al micrófono con los ojos fijos en Noelia. Ella no decía nada. Temblaba. Fue entonces cuando Geraldina, pálida, se escabulló por una salida lateral. No llegó lejos. Los agentes, liderados por Teles, entraron por ambas puertas. Todo había sido preparado. Las pruebas, la orden, los testigos. Uno por uno los cómplices fueron siendo detenidos. Luis intentó correr. Fue reducido en segundos. Noelia cayó de rodillas sin siquiera mirar a su hijo. Isandro no se movió, solo observaba, como si el dolor de todos esos años se concentrara en ese instante. Mateo bajó lentamente del escenario. Yo lo abracé. Todo mi cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era otra cosa. Era la certeza de que por fin la verdad tenía un lugar. Y aunque la justicia acababa de comenzar, sabía que aún quedaban heridas por cerrar. Pasaron los meses como un suspiro entre papeles judiciales, sesiones médicas y nuevas rutinas. El mundo parecía haber girado en silencio mientras la verdad salía a la luz como una flor que crece entre ruinas. Había tanto que curar, tanto que reconstruir. Pero al menos esta vez no estábamos solos. Logré recuperar el vínculo legal con Mateo. No fue sencillo. Los abogados de oficio removieron cielo y tierra, pero al final la verdad pesó más que cualquier firma manipulada. Volvió a dormir en casa algunas noches. Me pedía que le contara historias sobre su padre, y a veces simplemente nos quedábamos sentados viendo el cielo sin hablar, como si así pudiéramos escucharlo todo de nuevo. Isandro comenzó terapia intensiva. Las primeras semanas apenas reconocía voces, pero sus manos siempre inquietas sabían el camino hacia mí. Cuando supe que aún recordaba cómo acariciar mis nudillos, como hacía de niño, lloré en silencio. La memoria es caprichosa, pero el amor sabe mantenerse de pie incluso cuando todo lo demás falla. La empresa fue intervenida judicialmente. Se descubrieron años de desvíos, fraudes y pactos encubiertos. Noelia enfrentará una condena larga. Luis también. Geraldina pidió declarar como testigo colaborador, pero no quise saber más de ella. Algunas traiciones no se explican, solo se dejan atrás. Una tarde regresé al jardín. Escarbé con las manos desnudas el mismo rincón donde había encontrado aquella vieja grabadora. Mateo me ayudaba ensuciándose sin miedo. Juntos plantamos una nueva maceta. Esta vez no para ocultar secretos, sino para prometer que nunca más callaríamos. Abuela, me dijo él mientras acomodábamos la tierra, ¿crees que papá podrá contarme un cuento alguna vez? Claro que sí, mi vida. A su manera, pero lo hará. Lo abracé con fuerza. Era un niño que había sobrevivido a demasiadas cosas, como su padre, como yo. Al final de ese día me quedé sola bajo el cielo anaranjado de Cartagena, con las manos llenas de tierra y el corazón latiendo despacio. Nunca más dejaremos que alguien borre nuestra historia, porque la tierra puede esconder voces, pero también sabe guardarlas hasta que alguien esté listo para escucharlas.